Buenas tardes. Te agradezco, a ti que te agradezco de estar aquí, es un placer estar aquí hablando de un tema que hablamos bastante ahí en los pasillos con los clientes. Es un placer hablar aquí contigo esta tarde. Muy bien. Y para quien no me puede ver, yo soy un hombre pardo, prácticamente sin pelo. Estoy vistiendo una blusa negra, pantalones grises y zapatos negros. Muchas gracias, es una alegría muy grande estar aquí con vosotros y poder hablar por ese tipo de cosas. Y la Mayara también me había preguntado qué era especial y va, sos nerd. Nos gusta la tecnología, pero bueno, voy a correr el riesgo de que la IS está enfadada conmigo, pero bueno, me gusta hablar de esto y los impactos que trae. Y la idea de esta charla es hablar sobre excelencia en ingeniería, entonces voy a hablar un poco de por qué esto es relevante. Ya lo había comentado esto y yo creo que tal vez más relevante vais a prestar bastante atención en eso. ¿Por qué está ocurriendo eso y qué es eso? Pues es un paraguas bien grande cuando hablamos de excelencia de ingeniería y varios asuntos ahí dentro de esa historia. Y entonces vamos a empezar hablando... No, fue... Muy bien. Bueno, entonces voy a empezar hablando sobre por qué es importante, ¿no? Y bueno, yo no voy a intentar convencer a nadie de que la excelencia en ingeniería es importante, todo el mundo sabe que es importante. Hay artículos sobre esto, es una área de investigación bastante activa y hay gente que hace conferencias sobre este asunto, entonces creo que es algo importante. Pero ¿por qué es importante ahora y qué está ocurriendo? Y para hablar un poco de esto, vamos a dar un paso atrás y mirar qué está ocurriendo con las organizaciones, por qué las organizaciones están mirando para eso y tan de cerca. Y yo creo que la verdad el contexto que estamos viviendo es un contexto bastante desafiante, hace bastante tiempo ya en realidad, y eso no es de ahora. Entonces las organizaciones todavía trabajan con ciclos de mercado súper cortos y la velocidad con la que aparecen nuevos segmentos, nuevos productos y que otras cosas desaparecen también y es bastante grande. Y eso ya está ocurriendo hace bastante tiempo, desde el empujón grande de transformación digital. Creo que la pandemia hubo una influencia grande en ese sentido también. Las organizaciones están trabajando en un contexto que es bastante dinámico desde el punto de vista general y también desde el punto de vista de la tecnología, que aparecen nuevas tecnologías extremadamente grandes y la relación que tienen con esas tecnologías es todavía más importante. Hablamos de la TOTOS, que algunas décadas atrás había un área de costo, entonces había una tecnología que mejoraba la eficiencia y hoy en día hay muchas organizaciones que pasean ponen mucha estrategia en base a esa tecnología, en el sentido de que esa tecnología que puede hacer o que eso no se puede hacer con ese modelo de negocio. Es algo que es un efecto importante y la generativa es un buen ejemplo también. Yo personalmente tuve varias charlas con directores y presidentes de empresas, CEOs, ¿y qué significa para mí, Neuros? Ese tipo de conversación interejecutivas muestran ese cambio de papel de tecnología para las organizaciones también. Y eso trae una innovación muy grande, entonces todos los cambios exigen que las organizaciones cambien y cambien mucho la forma con la que se relacionan con sus consumidores. Yo creo que voy a dar algunos ejemplos aquí para no denunciar mi edad, pero bueno, paciencia. Yo tuve la oportunidad de participar, conocer a los CIOs de servicios financieros hace algunos meses y una cosa que hice de servicios financieros es que la relación de los bancos cambió de relacional a transaccional y yo creo que pocos aquí hacían esto, algunas lo hacían, pero yo iba al banco. Cogía un autobús, iba a la agencia, tenía una silla física, conocía al gerente y hacía lo que necesitaba con mis operaciones bancarias a través de esa relación que tenía con esa persona. Y la persona también a través de esa relación traía cosas, servicios del banco para mí, vender cosas nuevas y etcétera. Hoy en día me quito el teléfono, hago una transacción, no hablo con nadie sin tener ningún problema y ninguna preocupación y ninguna experiencia mala. Y la expectativa es que experiencia excelente, es interesante, porque hace un mes más o menos estaba hablando con
unas personas de una empresa de industria de moda en Colombia y estaban diciéndome que, vaya, mis consumidoras me comparan con un Uber, pero no soy Uber. ¿Cómo así? No, pero no importa, el nivel de experiencia digital que tengo con el Uber es esa y espero tener algo equivalente aquí con vosotros. No importa que seas de otra industria, no importa, esa es la expectativa que yo tengo. Y ese es el tipo de desafío que las organizaciones tienen. Exige que se mueva mucho y además de eso, la última cosa para que no gastemos mucho tiempo aquí es que me gustaría hablar, y hablamos bastante sobre el vídeo sobre esto, hay una responsabilidad social y ambiental que la sociedad está poniendo a las organizaciones hoy en día. Y hay, por ejemplo, voy a traer un ejemplo rápido. El año pasado hicimos una encuesta con consumidoras sobre expectativas de ellas con relación a DNI. Casi el 90% dijeron que tenían preocupaciones éticas en relación al uso de DNI. Y más de la mitad dice que no confían las empresas para las empresas implementar las reglas que van a ser creadas sobre AI. Entonces hay una responsabilidad bastante grande que la sociedad trae para las organizaciones. Y eso exige muchísima adaptabilidad, mucha velocidad y también innovación constante. Bueno, delante de todo esto es razonable que las organizaciones tengan expectativas fuertes con relación a la excelencia de tecnología. Y preguntas así, tipo, pues, me gustaría hacer esto y entregar lo mismo, pero más barato, claro, no podría ser. O tal vez tendría que estar invirtiendo en otro lugar. ¿Cómo hago para gerenciar los riesgos de negocios que tengo de diferentes iniciativas? Especialmente en este contexto macroeconómico más desafiador que tenemos en los últimos años, las organizaciones están tiene mucho más problemas con el tipo de costos. Entonces, la administración de costo está mucho más cercano y estoy mirando para costo de oportunidades. Si estoy haciendo esto aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿O qué podría ser más importante? Y ahí estoy priorizando iniciativas de una forma muy fuerte, de una forma muy dinámica. Entonces hay que ver proyectos más cortos, hay intercambios de prioridades, iniciativas mucho más rápidas de lo que vemos antes. Y eso entonces hablo un poco sobre el contexto en general. Ahora, además del contexto, también fuimos para un mercado a preguntar, pero ¿cómo es el papel de la ingeniería para las organizaciones? Y ahí pedimos para Forrester un estudio el año pasado y dijo que más o menos 400 ejecutivos de tecnología, heads de ingeniería, líderes de negocios, tomadores de decisión en el mundo entero, para entender un poco el papel de excelencia de ingeniería para las organizaciones. Hay un enlace para el estudio ahí, hay un montón de números en el estudio, no se puede entrar en todo, pero me gustaría traer algunas conclusiones que trajeron de ese estudio que son interesantes para nuestra charla hoy. El primer punto de hoy es que la excelencia de ingeniería trae agilidad para el negocio y creo que casi el 90% hablaron de que, mira, software de calidad trae competitividad para mí. Si yo tengo más de 80%, dijo que si yo tuviese agilidad en mi ingeniería, eso va a traer productividad para mi organización. Entonces hay resultado de negocio directamente conectado con excelencia en la ingeniería y es reconocido por el mercado. También hay un desafío y si pensamos en las prácticas fundamentales de excelencia en la ingeniería, todavía está bastante bajo el nivel, menos de la mitad de las que respondieron usan cosas como por ejemplo herramientas de DevOps, DDD y integración continua. Y eso tiene consecuencias. Entonces, además las organizaciones tienen desafíos y más del 75% dicen que ponen en producción bugs que ya fueron corregidos antes y que recurrentemente tienen problemas en el lanzamiento de un deployment, generalmente en las versiones de productos. También hay una cuestión de que varias de las prácticas no son fáciles de implementar y más del 70% dijeron que es desafiador o muy desafiador implementar este diseño y más del 60% dijo que es desafiante implementar prácticas y herramientas de DevOps. Pero hay un conocimiento de que todo eso trae buenos resultados y aquí hay varios números, yo no voy a entrar en todos, pero más del 75% dijeron que si tengo byte rails en las mismas pipelines de ICD trae buenos resultados, o si por ejemplo miro métricos de flujo de desarrollo, eso también trae buenos resultados. Y no... La vasta mayoría de las organizaciones están planeando iniciativas para poner este tipo de cosas, como por ejemplo autoservicio, plataformas, implementar también, hacer métricas, experiencia de desarrollo y cosas del tipo. Ok, creo que explicamos un poco lo que está ocurriendo y también trayendo un poco de datos y por qué eso de hecho es importante, pero qué es excelencia en ingeniería. En fin.
Yo ya dije que iba a una agencia de banco, ir personalmente, creo que yo me parece que estoy viejo si muestro estos libros, pero mucho de eso empezó con un poco más moderno, vino con discusiones de la integración continua y después entrega continua de infraestructura con código, y aquí de propósito sería la capa de la primera edición de Jeff Morris en 2016, sí, va a salir la tercera ahora, pero esta fue la primera y muchas discusiones empezaron con ese tipo de cosas y hubo un punto de inflexión en esa área con la publicación del estudio del Accelerate. El Accelerate hizo un estudio que mostraba una coordinación muy fuerte entre resultados de negocio y varias de esas prácticas de ingeniería de las áreas de ingeniería en general. Entonces, a partir de ahora hubo los informes DORA, después vino una colaboración con Google y hoy en día es bastante conocido. Y claro, no podemos entrar en detalles, pero probablemente lo que encontramos más popular del Accelerate son las 4 métricas clave, y que se quedó en que la frecuencia de deployment, el cambio, el MTTR, que es el tiempo del fallo y la tasa de fallo de un cambio, ellas son 4 métricas bastante importantes que las organizaciones que tienen alta performance de negocio miden, y hasta encontraron parámetros de industria para los valores de esas métricas. Bueno, uno de los que encontramos que os parecía más importante del libro es que esas métricas en realidad son leading desde el punto de vista de performance de negocio. Esto significa que esas métricas no indican que en el futuro vas a tener una buena performance en tu negocio. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería, son lagging, es decir, ofertan alguna cosa que ya está ocurriendo. Entonces, eso realmente es un desafío, porque si empiezas a implementar cambios en tu ingeniería, no vas a ver el reflejo en esas métricas aquí hasta que los resultados ya estén bien establecidos. Bueno, el Accelerate fue publicado ya hace casi 7 años y tenemos bastantes aprendizajes sobre el uso de esas métricas en el original. Tomás me dijo en un análisis de tecnología que esto fue lo que escribimos en un análisis de tecnología sobre las 4 métricas clave y en 2022. Y las 4 métricas clave ellas salieron del radar y sufrieron ese proceso de fading, que de acceleration ya no importan más, pero no hay ninguna novedad para hablar de ellas. Y continuamos defendiendo el uso de esas métricas, pero también vimos desafíos en la implementación de ellas. Ellas fueron diseñadas o encontradas en un nivel de organización y a veces las personas llevan para unos equipos en particulares o hasta las usan como un medio de performance para el proceso de medición de performance individual. A veces el contexto es muy pequeño, entonces son métricas especialmente como cosas como MTDS, mide solamente en el contexto de pipeline, de entrega continua, o haces una visión parcial de eso. Solo para decir que si viste o tienes desafíos, como por ejemplo la implementación de las métricas DORA, no estás sola en esa historia. Muchas veces hay desafíos en relación a eso, principalmente cuando no se muestra aquello que ya está siendo realizado y previendo el futuro de la performance de la organización de la ingeniería. Ahora, esas métricas son más populares en libros, pero hay otras cosas que son menos habladas. El libro habla también de 4 principios que prevén, tal vez el tercero, de prácticas de ingeniería que habilitan la entrega continua, pero el Accelerate también habla sobre el sistema de control, también habla sobre el control modular, habla también sobre tener un liderazgo afectivo. Entonces empezamos a mirar también para otras dimensiones de la organización y eso coincide con aquello que vemos en el día a día. Perdón por el slide que está lleno de cosas, pero bueno, hay bastantes informaciones interesantes. Quien esté interesado en esto de aquí encima después lo puedo enviar. Tenemos los datos de algunos estudios públicos y también datos de proyectos nuestros. Y son grandes bloqueos para la efectividad del equipo, como encontrar información. También aparecen cosas como la preocupación efectiva del equipo, porque hay este tipo de preocupación de los equipos, y también hay cosas como fricción operacional, una fricción operacional que yo vi en un proyecto que estaba trabajando hace poco tiempo, y es lo siguiente: hay una organización que está en la siguiente situación. Muchas veces se necesitaba poner código en producción con defecto, el defecto ya había sido identificado y ya había sido corregido y tenían todo para poner
esto en el código que es para la producción dentro del pipeline de entrega continua, pero no podían hacer esto porque existe un proceso organizacional de identificación y corrección de defectos que no tiene que ver con el proceso técnico, aún con en relación con el código del proceso no se podía seguir ahí en otra producción. Entonces no se podría corregir el defecto. Ese es un ejemplo de fricción operativa. Eso nos muestra que la excelencia en ingeniería es un tema multifacetas. Tenemos que considerar muchas cosas al mirar al tema. Y no sé, Laís, ¿cómo podemos observar si tiene tantas dimensiones? ¿Qué hemos aprendido? Alexei nos trajo un contexto de muchos aspectos, mediciones de lo que es y basado en nuestras experiencias, principalmente en los últimos tiempos con los desafíos post-pandemia, donde se buscó mucho la productividad. Eso viene y va. Productividad en software no es algo nuevo. Ya se hablaba de eso. Es un área de estudio, de estudios muy profundos para saber cómo medir la productividad y basado en todo lo que vimos, en nuestra experiencia con nuestros que atendemos clientes de todos los sectores, creamos este modelo, identificamos el modelo para incluir, para abarcar la excelencia en ingeniería multifacetas. Y antes de hablar de las dimensiones, quiero enfocar en los productos en ingeniería y el impacto. Cuando ya pensamos en fricción, porque siempre hay algo, pero en este punto es tener un cambio de perspectiva, de dejar de mirar al micro o para algo que genera valor solo para mi equipo y mi contexto, para tener una visión de una cadena de valor. Por ejemplo, a veces, si es hecho 2 veces, ya se automatiza porque ya he hecho 2 veces y es lo mejor hacer. Este cambio de perspectiva es, debo automatizarlo, vale el esfuerzo, ¿qué valor tendrá? Llevar eso a un local más amplio donde pueda haber más una cadena o para toda mi área no tendría más valor. Y esa es la propuesta, buscar aumentar la productividad y excluir la fricción. Esta frase es muy buena porque incluso en nuestra vida es más fácil sacar que agregar. Hay muchas personas, muchos desarrolladores y nos encanta excluir los códigos, ¿no? Y la propuesta aquí es eso. Y si pensamos en excluir antes de pensar en agregar. Y aquí está este concepto de mapeo de la cadena de valores. ¿Y qué es? Tomar el ciclo de desarrollo de software y todo lo que incluye este ciclo, las personas involucradas y mapear el valor que está por detrás del desperdicio e ineficacia. Porque en el ciclo de desarrollo de software, si pensamos, a veces pensando, si agrego una actividad, tendremos más productividad. Y aquí es al revés. ¿Qué podemos excluir? ¿Qué podemos sacar? ¿Dónde está la ineficacia de este flujo? Esta es la propuesta de este mapeo de la cadena de valor. ¿Y para qué? Para que después utilizamos aquí como solución que es para organizarnos. O sea, la planificación desde el punto de vista de ingeniería. ¿Cómo a partir de ese mapeo de la cadena de valor podemos mapear y lo que podemos hacer y qué podemos hacer después? Porque la importancia, eso es más importante, más difícil para organizarnos y saber lo que hacemos ahora, lo que hacemos después y lo que no hay que hacer porque tiene bajo impacto. Esta diapositiva nos da miedo porque todo conecta con todo, pero
una visión general es que basado en los objetivos que proponemos, hablar más del outcome que output. Hablamos de qué queremos alcanzar. Y basado en eso, reducción de costos de ingeniería, miramos a los desperdicios ineficaces mapeados aquí en la cadena de valor y conectamos a las 6 áreas foco porque vamos a las 6 dimensiones. Tenemos una diapositiva más cercana, un ejemplo de qué sería. Tenemos un outcome, mapeamos la ineficacia o desperdicio y ¿cuál es el área de foco que podría ayudarnos a solucionar ese desperdicio o ineficacia? Y ahí que viene, y con eso tenemos ese camino definido. Hablamos de la noche al día que nos tomó mucho tiempo. Y aquí para saber la hora, el después y lo que no tiene impacto, podemos hacer ese camino para hacer un plan de que lleva mucho tiempo. Sabemos de las dificultades y lo que ponemos aquí es una manera, una sugerencia de solucionar lo que se habló mucho, de que hay dificultad, existe dificultad en solucionar problemas, de adoptar buenas prácticas. Y no vamos a hablar muy a fondo de esto, pero empezamos aquí con estas dos plataformas de ingeniería y capabilities que quien estuvo en la mañana vio el panel de los de LATAM que habla de arquitectura. Y aquí habla sobre, o sea, toda plataforma. Todos dicen, tengo una plataforma. Hemos visto muchos los clientes que dicen que tienen plataforma de todo. La propuesta es ver la plataforma como estas 4 plataformas de datos, donde están los productos, como ya dijeron esta mañana, plataforma de ingeniería, donde podemos observar las cosas, la ingeniería como producto. Business capability, ¿dónde está las business capabilities de los negocios? ¿Qué se repite? ¿Qué se conecta? Y las plataformas y los recursos también. Esa diapositiva está clara. No podemos dejar de hablar de nuestras referencias. Arquitectura evolutiva, ¿cómo propone una conexión con DevOps, con las funciones, los objetivos de negocios, poder tener una arquitectura que vamos juntos y es como sigue. Ingeniería, pruebas y enablement. Algo que vemos y nos ayuda mucho a los clientes es, vemos la dificultad en hacer que las cosas funcionen, observar la calidad. Cuando tenemos la calidad al inicio del ciclo y podemos identificar los defectos de inicio, somos más preventivos. Otra referencia es el libro Edge, de cómo tratamos con una deuda técnica. Y porque siempre hay una lucha de pensar más el camino, que no sea que la gente no tire a su lado. Las deudas de tecnología también son prioridades. ¿Cómo buscamos un equilibrio, un camino mediano de la virtud? La virtud no está en las extremidades, sino en el medio, en el balance de inversión de producto y ingeniería. Aquí hablamos de defects y productividad, defects y productividad.
y liderazgo, lo que vemos es que son plataformas de ingeniería que se propuso aquí un ejemplo más a fondo de todo eso. Hablamos de delivery, de entrega, autoservicio, DevEx, base de conocimiento. O sea, ¿cuánto tiempo un desarrollador pasa a la semana buscando informaciones? Hay datos que dicen 7 horas. Imagínense 7 horas un desarrollador, que es casi un día, solo para buscar una información, porque necesitamos la información para hacer que las cosas funcionen. Lo que proponemos aquí en plataforma, lo que vemos los clientes es tener una gobernanza. Hablamos de experience y sin hablar de backstage. Y una referencia. Vimos que funciona Spotify, una plataforma. Bajamos mucho el tiempo porque es el tiempo de poner el código en producción. Es un ejemplo. Y otro punto que vimos que pasa basado en todo eso, en los ejemplos, es el overload metrics. Cómo elegimos las métricas que sean, o sea, para cada etapa, operativo, métrica de business, y conectarlo a un objetivo, porque si no medimos, no podemos justificar los valores o hablar de eso a un nivel más alto. Y tenemos otros métricas. Tenemos aquí métricas de ingeniería y conectamos con outcomes de negocios. Cross margin, ¿cómo conectamos el lead time y cross margin? Se propone en su organización, en su gerencia, es intentar, se justifica, y el Space es algo, es de Microsoft, es famoso, habla mucho de medir la productividad. O sea, tiene un estudio, un área de estudio muy amplio, mucho tiempo que hablan de todo del Space. Vale la pena echar un vistazo. Si quiere ver algo que sea más profundo. Otro framework es DexCore, que tiene varias dimensiones sobre la productividad. Y aquí tenemos, destacamos estos dos porque son temas muy amplios y abarcan muchas áreas, personas, gobernanzas, pero lo que más vimos funcionar en los clientes es lo básico, pero hay que probar las hipótesis en gobernanza, modelo operativo. Vamos a hacer las pruebas de lo que funciona y mantener el ciclo virtuoso de que funciona, porque change management no es fácil. Salir de un punto al otro que incluye personas y gobernanza es muy difícil. La propuesta que hemos visto funcionar más es utilizar una prueba de hipótesis y monitoreo y tener gobernanza. Muchas gracias. Y vamos a repetir más, pero estamos en el 2024. No podemos dejar de hablar del impacto de inteligencia artificial. La gente dice que no tiene que preocuparse. Solo ponen la inteligencia artificial, utiliza 1 o 2 herramientas y mejora un 50% la productividad y ya está, todo solucionado. No es así. Ya hemos escuchado el día de hoy que no es así. Incluso publicamos en Radar, en la última versión, sobre antiestándares en el uso de estas cosas. Y tengo que hacer una publicidad. Vamos a tener un panel sobre el uso de IA en la práctica, en desarrollo más tarde. Entonces, yo sé que ya llega el final del día, un sábado, todos están cansados, pero no pueden perder el panel. Vamos a hablar sobre cómo todo se conecta al tema de la excelencia de ingeniería. El primer mensaje es que hay que utilizar las cosas. El resultado es muy fuerte. Hicimos una
una encuesta interna en ThoughtWorks sobre copilots y semejantes. Y para que tenga una idea, son más o menos 8,000 desarrollos en ThoughtWorks y lo utilizamos en más de 60 clientes. Nuestra base de datos es muy buena para utilizarlo, para recopilar los datos y tener significancia estadística. Y los resultados son muy buenos. Si preguntamos a la gente, ¿puedo trabajar más rápido? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Lo recomendaría a otras personas? Sí. ¿Puedo sacar la licencia? No. Quiero dejar mi licencia. Pero eso te distrae. No. El único resultado negativo es la distracción. La gente dijo no. Entonces, los resultados son fuertes desde el punto de vista de que tiene sentido utilizar la inteligencia artificial, probarla y utilizar estas herramientas. Thomas también habló de los antipatrones. Estamos muy atentos a eso. Hay algunos estudios interesantes que nos muestran aquí Get Clear, que nos muestran datos que tenemos que entender qué pasa. Aquí tenemos la cantidad de código agregada a los code bases. Eso viene aumentando. Y también el código excluido y el churn también. O sea, ¿qué hacemos? Ponemos muchos, extraemos y tenemos que corregir. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Y podemos recordar esta provocación de Martin Fowler's. Este libro esta frase está en su libro, que dice, algo escribir un código bien ejecutado y se ejecuta correctamente por una máquina, pero escribir un código para una persona, hay algo más cuando se piensa. Volvemos a las prácticas de excelencia de ingeniería en general. Laís nos habló de un tema muy importante. Antes pensábamos que puede ser por segunda vez, ya lo voy a automatizar. Eso es muy importante, pero también tenemos que ver la cadena de generación de valor e identificar los principales problemas. Scott Shaw fue el CTO de ThoughtWorks para Asia Pacífico y él nos comenta que no necesitamos un robot 10 veces más rápido, necesitamos un equipo 10 veces más rápido que le entregue 10 veces más valor. Entonces, esta mirada para toda esa cadena de generación de valor completa es muy importante. Este gráfico no es científico, pero los que trabajan con eso reconocen. Es como un desarrollador trabaja. Una parte es leyendo, una parte escribiendo, o actualizar o escribir código. Y si te ayuda a escribir un código más rápido, ¿cuánto se utiliza? Hay que pensar, tenemos que ver todo el proceso y optimizar el proceso de un modo más completo. Puedo incluir inteligencia artificial en otras partes en este proceso. Y Vero nos comentó sobre prácticas de uso de inteligencia artificial con los legados y es interesante porque se utiliza IA en lectura. El Code con Science es una herramienta que empezamos a desarrollar internamente. Eso para decirles que las prácticas de ingeniería que están por debajo de este abanico de excelencia de ingeniería, de la eficiencia, siguen siendo relevantes. Tal vez sean más relevantes y esta mirada al proceso de una extremidad a la otra es fundamental. Porque si se genera código más rápido y se llena el backlog más rápido, se pone el código en producción, se administra la deuda técnica. Se administra la deuda técnica más rápido. Si uno no hace todo más rápido, solo ha cambiado el problema de un lugar al otro en el proceso. Esta mirada por todo el proceso y disciplina de prácticas de dimensión y mejora continua son más importantes y el uso de todas esas herramientas. Para darles un ejemplo de cosas que vemos, no es un mensaje incorrecto, no es que no es para utilizar las herramientas de inteligencia artificial, sí es para utilizarla, pero en este proceso completo. Y les dejo un ejemplo de Haven, un asistente de equipo que creamos, open source,
Puede ver más detalles en el enlace y nos trae esa herramienta para otras actividades del equipo, además de generar códigos, escribir historia, hacer condición de prueba, de diseñar una estrategia de gestión de riesgos de seguridad. Y eso ayuda a otras partes de este proceso de desarrollo. Y hablamos bastante, ¿no? Es mucho, pero 3 mensajes que queremos dejarles. La ingeniería y la eficiencia de ingeniería es un desafío muy importante y para toda la organización. Por eso que mira más de cerca este tema y nosotros como tecnologistas tenemos la responsabilidad de traer todo eso a la organización. Es un tema multidimensional. No solo una plataforma de ingeniería, no son solo algunas herramientas, hay varias dimensiones y lo interesante, Thais nos ha mostrado varios frameworks y los más modernos tienen varias dimensiones, varias capas. El Space DX Core también. Es como si pones más métricas en la misma dimensión. Piensa en la historia de ciegos y elefantes, como poner más ciegos en la misma pata. Y entonces cuando cambia la dimensión es otra parte. Reconocer que es un tema multidimensional. Y al fin lo que queremos es crear equipos efectivos alineados con la organización y autónomos independientes que mejoran constantemente. Y si eso parece mucho para hacer, es porque sí lo es. La puso aquí en la frase de Steve Jobs que utilizamos mucho, porque muchas de las cosas que parecen que son de repente, no. Hubo mucho trabajo invisible. Y cuando hablamos de las iniciativas grandes y de largo plazo, no hay cómo, no tenemos que empezar lo más rápido posible. Muchas gracias.